La familia contemporánea, parte 2, por el profesor Miguel Ángel Drago. Continuamos del módulo anterior, del primer video, y estábamos en la identidad del varón, es decir, las responsabilidades que éste tiene dentro del marco del matrimonio. Y en el siguiente punto que nos toca tratar es que el esposo no toma las decisiones por sí solo. O sea, cuando estamos hablando de que no toma las decisiones por sí solo, se está hablando del concepto de que si los dos son una sola carne, las decisiones que tienen que, digamos, más importantes, son compartidas. O sea, hay una forma de sociedad, si se puede decir así, en el matrimonio donde los intereses comunes tienen que ser tratados dentro del marco de la pareja. Las decisiones unilaterales, o sea, que lo toma uno u otro, tarde o temprano siempre va a traer consecuencias negativas, tanto en la calidad de la relación, que daría en la pérdida de confianza, credibilidad, sospecha, una serie de situaciones que se van desencadenando una tras otra, perjudicando la relación y produciendo en definitiva un desgaste, si se puede decir, un desgaste natural en términos de exposición de vida, es decir, que la vida misma, conforme se la está llevando, produce el desgaste que, si bien tiene una nota o un carácter natural porque es de la vida diaria, pero es de alguna manera provocado por, digamos, falta de madurez en términos de la relación. Entonces las funciones que se hallan, que son compartidas por ambos, y otras que se adjudican a la mujer, que no tienen que ser consultadas todas, pero hay cosas que son relevantes, pueden ser términos de finanza, en términos importantes de finanza, no por los gastos diarios comunes dentro del marco del presupuesto. O sea, por ejemplo, hablar de un presupuesto, sea semanal, quincenal, mensual, como fuera el caso de cada uno, entonces eso requiere una conversación, requiere ponerse de acuerdo. Entonces, y ponerse de acuerdo es establecer el presupuesto necesario y ver cuántos recursos hay y cómo se va a administrar. También tengamos en cuenta que en función de esto, pensando de que el varón debe transferir o compartir responsabilidades con la mujer, de la misma manera Jesús a nosotros, la Iglesia, nos encomendó la tarea de realizar la gran comisión. Sabemos que Dios es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie. Por cierto, si no salvamos tampoco condenamos, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, si ¿quién salva es Cristo? Y lo está haciendo a través de la Iglesia, los creyentes, no la Iglesia, el edificio, sino el edificio espiritual, en Cristo, el cuerpo de los creyentes, el cuerpo general de los creyentes como comunidad de fe. Por supuesto que el lugar de reunión es la iglesia. Por cierto, la palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea, regularmente aplicada a la traducción como asamblea de los santos, es decir, aquellos que están convertidos. Cosa que también puede ser relativo en función de que en la iglesia no siempre todos están convertidos. Porque si estamos haciendo evangelismo, de alguna manera, siempre va a haber gente que todavía no está convertida. He sabido de iglesias que no permiten la entrada a cierto tipo de personas porque todavía no se han convertido. Entonces, difícilmente esa persona puede ser alcanzada porque ya no le va a ser fácil creer en lo que está viendo o experimentando, es decir, un sistema religioso.
Y el cristianismo no es un sistema religioso. Como dije al principio, esto no es una organización, es un organismo. La diferencia entre organización es cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo en un fin determinado. El organismo es algo que tiene vida propia. ¿Por qué tiene vida propia? ¿Se acuerdan cuando, bueno, en el video anterior les comenté en esa ocasión, estando en el aniversario de una iglesia, pregunté cuántos años cumplía la iglesia? Y me decían los años que tenía esa iglesia. Le digo, no, la iglesia tiene 2000 años. Entonces, vemos de que la gente, aunque creyente, no tiene la dimensión correcta del tiempo de la iglesia, eventualmente del fundador de la iglesia, porque pueden decir que sí creen en Cristo, pero si no están entendiendo el principio o los principios primitivos de la iglesia o la iglesia primitiva, entonces todavía no han comprendido a cabalidad lo que significa esto. Entonces, y eso ya trae una discordancia. Entonces, estando de acuerdo, dicho lo anterior, la iglesia nos salva, el que salva es Cristo, pero la persona, digamos, el prospecto a ser un candidato a salvación, no tiene la entrada negada a la iglesia, o por lo menos no debería ser así. Jesucristo nos encomendó a la iglesia la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Entonces vean ustedes la confianza que Él nos tiene a nosotros, en función de que Él es el esposo. Nosotros, la iglesia, somos la prometida. Te dirá, ¿la esposa? No, la esposa es cuando estemos allá arriba, con las bodas del Cordero. Entonces, de momento, somos la prometida. Y como prometida, debemos hacer buena letra. ¿No cree usted eso? En las sesiones de pregunta y respuesta surge siempre la misma pregunta, en el orden eclesiástico, ¿no? ¿Quiere usted decir que si mi esposo es la cabeza de la familia, él va a tomar todas las decisiones? Pregunta ella. No, definitivamente no. Ningún marido, estando en su sano juicio, va a tratar de tomar las decisiones sin delegar responsabilidades. Pues hay decisiones que competen al ámbito doméstico y sobre todo cuando es la mujer que está ocupada de ese ámbito. La administración del hogar es toda una tarea, es una gran responsabilidad. Es una administración que requiere términos de administrar finanzas, administrar tiempo, administrar los hijos, administrar los recursos. O sea, esto, en la forma que lo estoy mencionando, tal vez usted esté pensando, parece que fuese una declaración de los taxes, pero no es eso. Eventualmente, todos vamos a tener que declarar algo en algún momento, y no estoy hablando de taxes, estoy hablando de declarar nuestro estilo de vida para con el Señor. Entonces, ¿estás rendiendo cuenta a propósito de esto? En tus oraciones, más allá de pedir, más allá de clamar, ¿estás realmente poniendo a los pies de Cristo la función que te toca a ti, varón, la función que te toca a ti, mujer? ¿Le estás consultando al Señor si estás haciendo lo correcto? Y después de consultarle, preguntarle y decir, como dijera el profeta, heme aquí, es decir, estoy listo y expectante a que tú me hables y yo obedecerte. Es un desafío, ¿verdad? Pues claro que sí que es un desafío. Pero es un desafío, a veces cuesta esa transición, y sobre todo en los tiempos, bueno, ya no puedo decir modernos, porque el tiempo moderno ya pasó. Estamos ahora en este nuevo milenio, estamos en esta era que
que los jóvenes que han nacido en el siglo XXI se les llama millennium, y entonces hay una forma de pensar diferente. Pero el Dios en que nosotros creemos, afortunadamente, es siempre el mismo. Él no cambia. Nosotros cambiamos, tal vez por torpeza, tal vez por error, tal vez por ignorancia, tal vez por soberbia. Puede haber muchos factores que hacen que uno tome decisiones equivocadas. La decisión correcta es poner las cosas en manos del Señor. Que tomemos decisiones, sí, pero eso no te priva de consultarle a Dios. Para que seas realmente la persona adecuada, idónea, para llevar adelante esto. En este momento que estoy grabando este video y planteándole este punto, me viene a la memoria la historia de John Wesley y su madre, Susana, que fue una tremenda mujer. Si mal no recuerdo, tenía como 13 o 14 hijos que murieron, la mayoría. Fue un tiempo espantoso en Inglaterra, Irlanda, toda esa región. Y los pocos que quedaron, precisamente los hermanos Wesley, o sea, uno que fue evangelista, bueno, el otro también estuvo sirviendo en evangelista, Charles, pero se dedicó más a componer música, que hasta el día de hoy todavía esas partituras todavía existen. Pero quiero rescatar de que a todos sus hijos, cuando todavía los tenía todos, formó su propia escuelita en la casa. Gente humilde. Su esposo era pastor. Este pastor, dedicado completamente a la obra, y su mujer, Susana, les enseñó a todos y cada uno de sus hijos a leer y escribir con la Biblia. Interesante, ¿verdad? Qué pena que en una nación donde estábamos aquí, que se fundó en base a un concepto cristiano, haya salido de las escuelas, ¿no? Pero ese es otro tema. Si salió de las escuelas porque el gobierno lo establece así, que no salga de su casa. Que no salga de su casa las buenas costumbres cristianas. Que no esperes de que tu hijo sea educado en la escuelita dominical el domingo. Porque la escuelita dominical, si bien está para formar niños que cuando adultos sean creyentes o cuando ya tengan nivel de comprensión, y esto ya puede empezar a nivel de los 9 años en adelante aproximadamente, entre 9 y 12, depende del desarrollo de cada uno, ya son responsables. Me estoy basando en Génesis 8:21. Al final del pasaje usted va a encontrar el niño, el corazón del niño es malo desde los días de su juventud. En el judaísmo bíblico era la mujer a los 12 y el varón a los 13, porque sabemos de que biológicamente la mujer madura antes que el varón. Ese año de diferencia hace una diferencia. En ese tiempo después se va emparejando. No es que uno sea más inteligente que el otro, ni ella ni él son más inteligentes uno que el otro, sino que cada uno hemos sido creados con nuestras propias facultades conforme a nuestro género. Ahora bien, dicho esto, volviendo a la pregunta que se le hace a la esposa, ¿quiere usted decir que si mi esposo es la cabeza de la familia, él va a tomar todas las decisiones? No, de ningún modo. Ningún marido estando en su sano juicio va a tratar de tomar todas las decisiones sin delegar. El esposo no siempre está en lo cierto. Siguiente punto, punto 4. Es decir,
los hombres no somos los dueños de la verdad. Al cabo, la verdad, hay una sola verdad, y es Cristo. Entonces, el esposo no siempre está en lo cierto. Podemos equivocarnos. Todos los seres humanos estamos influenciados por nuestro desarrollo natural en el entorno familiar que a cada uno le tocó. Desde las cosas más simples como el estilo de comida, estilo de lenguaje, etcétera, etcétera, juegos, forma de comunicarse, todo ese tipo de situaciones son aprendidas. Por tanto, nadie en ninguna cultura sobresale más que los demás, sino de que hay diferencias entre unos y otros, pero estoy poniendo esto precisamente para que quede claro que hay un equilibrio natural, biológico y espiritual que viene obviamente de parte de Dios, que nos creó así. Ya expliqué hoy la forma en que Dios crea al hombre, Adán, y la forma en que crea con los elementos que crea a la mujer. Recuerde que Adán fue tomado de la tierra y la mujer fue tomada de él. Entonces son la misma sustancia. ¿Qué es lo que cambia? Que uno es varón y otro es mujer. ¿Qué es lo que cambia? La forma de pensar y de ver la vida de diferente forma, simplemente en función de su identidad sexual. Entonces, eso no significa de que alguien sea más capaz, más inteligente, sí o no, o uno u otro. Lo que eventualmente va a influenciar son las costumbres, culturas y prácticas que ha asimilado en la formación del individuo en cada uno de ellos. Entonces, sin embargo, dicho esto, el esposo, decíamos, no siempre está en lo cierto. Ya sea que el esposo esté o no en lo cierto, siempre es responsable. Eso no se le olvide, mi querido hermano. De que sea que usted tome la decisión, o sea que la tome su esposa, usted es el responsable porque usted es la cabeza del hogar. Él marca el paso, toma las decisiones y la iniciativa. El cómo, cuándo y dónde. No condescendiente pasivamente, sino que participa activamente dirigiendo el rumbo y asumiendo las consecuencias. Es decir, que estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de decidir, pero también tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias. O sea, tú has decidido decidir todo por tu propia cuenta, pues atente a eso. Porque en algún momento probablemente te llegues a arrepentir. Porque hay situaciones en que la mujer de pronto lo está manejando mejor que los hombres. Y eso es algo innato. Hay cosas que Dios creó en la mujer precisamente como la ayuda idónea. Esa idónea, entre otros valores, porque es largo un poquito ese punto, pero entre otros valores está la facultad de tomar sus propias decisiones y de que es la ayuda idónea, es decir, que suple en las áreas donde el hombre no es tan predispuesto o hábil en determinadas situaciones o en otras absolutamente incapaz de hacerlo. Entonces, quiere decir esto que precisamente la ayuda idónea es porque él, el hombre, estoy hablando de Adán, y necesitaba a la mujer. Porque no es bueno que el hombre esté solo, pero esa ayuda idónea es el complemento ideal. Es decir, que ella suple lo que él no hace. No estoy diciendo que la mujer está para eso, pero
cada uno de nosotros, tanto el varón como la mujer, tiene su propia función. En función de, como he dicho antes, de nuestra identidad sexual. Entonces, no hablamos de que tampoco esto sea una relación perfecta, pero el concepto sí es perfecto como Dios lo diseñó. Los imperfectos somos nosotros. ¿Que puede fallar? Sí puede fallar. Pero no es que falla el sistema que Dios creó. Vamos a llamar el sistema matrimonial o familiar. Sino que fallan las personas que componen ese sistema. O sea, la creación de Dios es perfecta. No falló Dios, falló el hombre y la mujer. Entonces, y seguimos fallando. Bueno, entonces es cuestión de que cada uno se haga responsable de la parte que le toca a cada uno. Continuamos con el tema del esposo. Líder y amante. El esposo debe ser la cabeza del hogar y también el corazón del hogar. Al ser la cabeza provee autoridad y al ser el corazón provee amor. Lo uno sin lo otro acarrea desequilibrio. Es decir, que no puede ser pura cabeza ni tampoco puro amor. No se puede ser romántico todo el tiempo ni pensante todo el tiempo. ¿Tiene que ser pensador? Sí, tiene que ser pensador. ¿Tiene que ser amante? Sí, tiene que ser amante. Pero cada cosa en su tiempo y en su lugar y en su debida forma. El esposo es líder sin ser amante. Si eso es así, si el esposo es líder sin ser amante, será un sujeto autocrático. Repito, si el esposo es líder sin ser amante, llámese, es líder sin ser amoroso, entonces será un sujeto autocrático. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, si es amante, lo contrario, si es amante sin ser líder, si es amante sin ser líder, es un emocional. Y le falta autoridad. No para exigir autoridad, sino de que no tiene competencia de autoridad, es decir, no tiene la facultad de llevar a buen rumbo la familia, el hogar. En épocas pasadas, décadas atrás, por ir a un tiempo reciente, de alguna manera, estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, en tiempo de posguerra. El tema viene, lo que voy a tratar viene mucho más antes de la Edad Media o situación así, pero no nos vamos a ir muy lejos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, algunos países, como por ejemplo Estados Unidos y países de Europa, regularmente el hombre iba a la guerra. La mujer se quedaba en casa, pero el país no avanzaba si la mujer se quedaba en casa nada más. Hacía falta trabajar en las fábricas que habían quedado vacías. Hacía falta trabajar en las fábricas que levantó el Estado para fabricar armas. Había pocos hombres y sobraban las mujeres, por decirlo de alguna manera en términos comparativos. Entonces, a partir de ahí, al menos en este país, empezó a cambiar ciertos criterios. Aunque en forma directa no voy a entrar en tema político, pero por ejemplo en México, aunque tengo entendido que México de alguna manera indirectamente participó en la Segunda Guerra, aunque en mucho menor parte, pero el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo también de desarrollo tecnológico de alguna manera semejante a que nos toca vivir ahora en cuanto al desarrollo. Por supuesto, la tecnología que hay ahora no tiene nada que ver con lo que fue hace 70 años atrás, por supuesto. Pero comparativamente,
Entonces allí salieron muchos descubrimientos, cosas que avanzaron la sociedad, etcétera, etcétera. Y obligó todos estos fenómenos de guerra, de cambios sociales, a que cuando las fábricas quedaban vacías, las personas que en décadas anteriores del siglo anterior, del siglo XVIII y siglo XIX, se enfocaron en que la gente ocupe las zonas agrarias. Cuando ocuparon las zonas agrarias y estaban sus granjitas, sus animalitos, sus cosechas, después vino las grandes extensiones de tierra de productores agrarios, vino después, ya. Ahí estamos hablando de tiempo de especulación más bien. Entonces, cuando a mí me interesa enfocar la parte social. Cuando eso se manejó así, pero llegan los tiempos de guerra, Primera Guerra, Segunda Guerra, estoy hablando de 1914 al 18 y 1939 a 1945, ¿no? Y hay que contar los periodos que hubo entre medio. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, unos años después, vino la Gran Depresión en Estados Unidos, allá por 1929. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y también en México, iban a las grandes, dejaban el campo y iban a las grandes ciudades. Así es como nació en Estados Unidos, por ejemplo, las zonas industriales en las afueras de Nueva York, Detroit, Chicago, y toda esa convulsión de gente, no solo nacional, sino de que ahí estaban las puertas abiertas para los inmigrantes que podían llegar porque hacía falta mano de obra. Todo estaba para hacer. Entonces, cuando todo estaba para hacer y el hombre aparece, hay que tener en cuenta que hubo un alto porcentaje de muertos durante estas guerras, hombres. Por tanto, la mujer empezó a tomar más relevancia en las esferas sociales y también laborales. Por tanto, ahí nace una nueva onda, no me entiendan mal, de independencia femenina. Estoy explicando la situación social, no estoy tomando yo una posición. Entonces, y digo una nueva ola porque hay que considerar que en 1776 la Revolución Francesa fue precisamente promovida en un muy buen número, casi mayoritario, de mujeres. Mujeres que apuntaban al feminismo, y había otras situaciones que, bueno, no entran en el tema de familia, o sea, entran en otros temas que tienen que ver con, lo voy a definir así muy sencillamente. En aquel tiempo todavía, bueno, digo todavía, usted me entenderá, había cierta tendencia sexual que hoy en algunos sectores de la sociedad se toma como normal. En aquel tiempo absolutamente no, pero sin embargo en lugares como Francia eso era normal. Claro, si ocurría donde estaba la corona, ¿cómo no va a ocurrir en el pueblo? Entonces ese era el ejemplo que tenían. Así cae una sociedad, así se arma una revolución y de esa forma cambió la estructura social. Pero volviendo a la época más reciente, ya no estoy hablando de 1776, Revolución Francesa, sino estoy hablando de los cambios sociológicos que experimentó las sociedades tanto americana como latina en nuestros países. Hubo países que se vieron beneficiados porque eran productores de carne, trigo, granos, etc. Y entonces trabajaban mucho el campo y exportaban para los países que en ese entonces, ocupados en la guerra, no tenían para comer y se aprovechaba vender todo lo que producían. En Estados Unidos, el lugar que nos toca, donde residimos, y por la influencia que tenemos de la cultura mexicana aquí localmente, estoy explicando esto para comprender algo que surgió en esto que estamos hablando, cuando la mujer se queda sola, volviendo un poquito atrás,
Es decir, que el hombre está ausente por dos razones. O guerras, o el hombre está trabajando en el campo. Y se va temprano, antes que amanezca, y vuelve casi a la caída del sol. La mujer tenía que hacer todo. Pero llega un momento que, por ejemplo, el trabajo del campo tampoco es suficiente para que la reditúe, para que ellos vivan, y tienen que esperar determinada cantidad de meses para poder agarrar el dinero. En función de eso, la mujer empieza a trabajar. En función de eso, muchas familias terminaron emigrando a las grandes ciudades. Entonces empieza a desarrollarse la mujer dentro de la parte productiva, industrializada de los países más adelantados de ese momento. No quiero entrar más en el tema sociológico, sino quiero dejar claro que esos elementos histórico-culturales dieron pie en esta época, repito, porque hubo otras situaciones siglos anteriores que no quiero confundirlos en este momento y no vienen al tema de la clase. Surge lo que es el matriarcado. La ausencia del varón hace que la mujer tome las riendas absolutas del hogar. Y el hombre que ha pasado mucho tiempo fuera del hogar ya no se siente capaz de llevar adelante el hogar. Mira, ocúpate tú de eso, yo no tengo nada que ver. Oye, pero que los niños necesitan esto, ocupan esto. Ay, tú. Eso llevó a la generación del matriarcado. Dejemos claro que el matriarcado es algo semejante a lo que es el machismo. No confundir matriarcado con patriarcado, aunque pareciera que estamos hablando de conceptos semejantes y de alguna manera debería de serlo, pero que culturalmente no termina siendo así. En la práctica termina siendo un machismo feminista. Parece raro, pero ese es el resultado. Por ejemplo, la mujer que lleva adelante un matriarcado, que tiene varios hijos, atiende el hogar y, mire, no me confunda, quiero darle una idea, por ejemplo, de una mujer de la Biblia, Proverbios 31. Si usted ve todo lo que hacía esa mujer, era impresionante. Preparar el desayuno para ellos y todos los empleados que tenía, tenía inversiones, compraba propiedades para el futuro, compraba y vendía, atendía al esposo, todo. Entonces, tenía una capacidad tremenda esa mujer, por cierto. Entonces vemos esa figura que está en todo la mujer. Eso fue el resultado de la ausencia del hombre en la sociedad. Como dirían en el barrio, la mujer se puso los pantalones. Y esto da por resultado otros cambios sociales que vinieron después. En este orden de cosas, quiero terminar con el punto del esposo. Estoy pasando unos minutos de este video. Resumiendo lo que veníamos diciendo antes, si el esposo ejerce liderazgo con amor, ninguna mujer en su sano juicio se negará a ponerse bajo la autoridad de un hombre que ama como Cristo ama a la iglesia. Lo hará con gusto y voluntariamente. Vamos a dejar aquí y después habrá una parte 3 de este video de la familia contemporánea. Gracias, Dios los bendiga.